Cobardes, cobardes, vengan por mí, aquí los espero en el palacio de Miraflores. Me parece que decía cierto Nicolás Maduro en dirección de Donald Trump. Acá yo estoy tomando unos mates con la fruta seca. Les deseo a todas y todos un feliz y próspero año nuevo 2026. ¿Cómo pasaron ayer el Día de los Reyes? Escríbanlo acá abajo. Y si pueden, me soporten en mi canal principal de YouTube, Santenchan, para que yo pueda traerles siempre más material libre y gratuito. Pero ahora hago este vídeo para mi canal secundario de YouTube, que es en español. Me han empezado a seguir muchas personas de Latinoamérica. Entonces, tomando unos mates, les quiero traer este tema, este temazo, del que ya traje algo en mi canal principal, pero ahí hablo en italiano. ¿Cómo cambió el registro Nicolás Maduro? ¿Cómo cambió registro Nicolás Maduro? De desafiar los norteamericanos a tengo el internet lento. Espera que no quiero salir recortado. De decir, cobardes, cobardes, vengan acá. Vengan acá. Si tienen el coraje a decir: Mr. President, please, peace, peace, y se ponía a bailar, porque ya habían llegado las portaaviones y toda la cacharra que le envió Donald Trump. Entonces ya se hacía escrúpulos, ya había cambiado, ya era pacifista, ya no quería pelea. Increíble cómo se puede cambiar de la noche a la mañana. Además, cómo lograba cantar canciones inglesas y americanas con su pronunciación que ni siquiera yo, que no sé hablar bien en inglés, sé imitar al inglés de Maduro.
no sé a qué se redujo, a ser un showman. Habría tenido que hacer el showman Nicolás Maduro. Tal vez habría tenido mayor éxito, o por lo menos habría tenido un destino menos cruel, digamos. Es increíble. Hoy no tengo red. Quería un poco preguntarle a la inteligencia artificial, pero me dejó así abandonado. Ahora los destinos no tanto de Nicolás Maduro, porque estará mejor que mucha gente a la oposición en Venezuela, sino que los destinos del propio Venezuela están en dudas. Fueron en una operación Blitz a tomar Nicolás Maduro y la esposa. Pero no movieron de un pelo todo el gobierno, toda la institución venezolana, no la movieron de un pelo. Y así a quién sirvió. Por eso que quisiera que me hicieran donaciones, porque con este viejo móvil, el Motorola Moto E7 Power, ya no puedo ir más. Tal vez les aconsejaré vídeos de mi primer canal en este. Vayan y hagan una donación ahí, o por lo menos vean algunos vídeos. Tienen subtítulos en español y doblaje audio en inglés en los vídeos de mi canal principal. No movieron de nada, incluso hay la vicepresidenta, la presidenta que se volvió presidenta interina, que en práctica hace parte del chavismo. O sea, se quedaron todos en su lugar. Me parece que a Donald Trump, más que cambiar el gobierno en Venezuela, le preocupa tutelar los intereses petroleros de Estados Unidos. Él dice que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos y que él lo quiere tutelar, lo quiere recuperar. Lástima, y los medios no lo dicen, que las propias petroleras norteamericanas no quieran ir a recuperar el petróleo norteamericano, que Trump dice norteamericano, por la inestabilidad histórica de Venezuela, y porque además es un petróleo muy denso, muy compacto, difícil de extraer y que tiene que ser preprocesado antes de ser refinado. No es un petróleo muy líquido, es muy viscoso, es como si fuera una purea que sale. Es difícil de extraer, difícil de procesar. Las petroleras deberían de investir muchísimo dinero, que no quieren. Cien de miles de millones de dólares en 15 años. Y si mientras tanto hay alguna inestabilidad en el país, van a perder mucho dinero.
Además, los Estados Unidos no controlan nada. Y además, no sé, tengo un celular de mentira. Además decía, a ver si le borro la caché, que sin tener un pie, como le dijo una periodista, le preguntó una periodista norteamericana a Donald Trump, sin tener un pie en Venezuela o una bota, es difícil controlar nada. Puede ser que la caché de Chrome era demasiado pesada. Así que todos ayer hacerse llevar por la euforia, todos ayer hacerse llevar por la euforia. Ah, finalmente el dictador cayó, Nicolás Maduro fue capturado, pero Venezuela se quedó como antes de su captura. O sea, ¿qué cambió? Capaz que a él se le alivianó su condición porque a él se le alivianó su condición porque efectivamente ahora no vive más en estado de tensión. Ahora vive en estado de Nueva York. Quienes siguen en estado de tensión son los venezolanos. Pero efectivamente no cambia de un pepino la cosa. Las revoluciones no se hacen, o los cambios de paradigma, los cambios de poder, lanzando misiles a lo bobo y proclamando que se ha cambiado el régimen, el gobierno. Las revoluciones se hacen de otra forma. Tiene que ser el pueblo, tiene que ser gente organizada. En el territorio. Ahora Trump que hace y deshace todo, e hizo algo, digamos, algo grave.
todos los venezolanos en el mundo contentos porque finalmente se acabó una dictadura. Pero como decía antes, ustedes opinen acá abajo, en la chat y en los comentarios, cuando esta premier no será más una premier sino un video, también durante la premier, pero si quieren opinen en la chat. Lo que pasa es que no cambió un pepino en las relaciones de poder en Venezuela. Y además violó el derecho internacional porque habría tenido que pedirle a la ONU, a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU, en la que está el propio Venezuela, pedir autorización de intervenir. No lo hizo, no pidió permiso a nadie, porque la operación, si no, no habría sido top secret. Y también Donald Trump incumplió con el Congreso, con las leyes internas de Estados Unidos, porque habría tenido que informar el Congreso de la operación. En vez no lo hizo. Y esto es muy peligroso, porque sienta un precedente. Y tanto que los Estados Unidos con Biden y la Unión Europea hasta el día de hoy critican el actuar de Vladimir Putin en Ucrania y hasta cierto punto de Netanyahu, que ahora Trump le dio una justificación a la invasión de Ucrania a Vladimir Putin e incluso una justificación a la posible agresión e invasión de Taiwán por parte de la China de Xi Jinping. Sin quererlo, con su actuar despreciante de las normas y reglas internas de Estados Unidos y también internacionales, Donald Trump está justificando una posible invasión de Taiwán por parte de la China comunista y de la invasión y destrucción de la Ucrania que sigue por parte de Vladimir Putin. ¿Ustedes qué creen? ¿Ha hecho bien hacer así o está justificando lo que no es justificable? Escríbanlo acá abajo. Cierto, nadie está diciendo que la de Nicolás Maduro y la de Hugo Chávez no fueran dictaduras sanguinarias y todo. Por encima le agregamos lo payasesco que es Nicolás Maduro cantando en inglés y pidiendo please, please, peace, peace, please, please, peace, peace, y alternando estas cancioncitas infantiles como si Maduro quería imitar a sí mismo con amenazas que si tocan, ponen un pie acá, les vamos a hacer esto, les vamos a hacer lo otro, que bla 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 y que cha cha cha, y no han hecho nada. Pero la cosa que más me extraña es que sí, han dado de baja unas 80 guardias del cuerpo cubanas de Nicolás Maduro. La versión oficial dice que no ha hecho en tiempo a entrar en la sala de pánico o de emergencia, pero la verdad es otra. Qué raro que no durmiera dentro de un búnker. Qué raro, ¿no? ¿Y cómo es que lo fueron a encontrar si el lugar de él estaba top secret? Ya sabían en dónde. Alguien lo vendió, es la primera hipótesis, o la segunda, no menos descabellada o no más descabellada. Ustedes comenten acá abajo
Tal vez él mismo se entregó, capaz que le hayan dado los 50 millones de dólares a él, no sé. Sigo sin conexión, o es el celular o es la conexión. Ustedes comenten acá abajo, y si me quieren ayudar, miren los vídeos que les voy sugiriendo, y también los vídeos a fin de reproducción, porque son de mi canal principal. Ustedes díganme, ¿qué les parece lo que ocurrió? ¿Lo entregaron o se entregó? Capaz que lo entregó a alguno de su círculo íntimo, a alguien a él cerca, pero capaz que se entregó él porque no aguantaba la tensión y porque ya los primeros disparos que escuchó salió afuera del búnker manos levantadas, no sé. Donald Trump dijo: yo seguí de la sala situacional todo en vivo. Los de la Delta Force tenían unos sopletes enormes, grandes así, como para derribar cualquier portón de hierro o de acero macizo. Pero no hubo falta porque él no hizo a tiempo a entrar adentro de la sala de emergencia, la sala, el refugio que tenía dentro del búnker. En el búnker había otro búnker. Vivía peor que Adolf, yendo, como decía Jaime, de una base militar a otra, de un búnker a otro, desde que le empezaron a enviar los portaaviones. No vivía tranquilo, vivía nervioso, y es por eso que tal vez se entregó. No aguantó la resistencia, no resistió la tensión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se entregó o lo entregaron? Escríbanlo acá abajo. Y no, pero todavía me suena a los oídos que decía: cobardes, vengan por mí, los estaré esperando. Esto me hace acordar a un general argentino, no sé si era Galtieri, que dijo también él: cobardes, vengan acá, los estaré esperando. Y así fue. Fueron. Margaret Thatcher mandó la armada, con las consecuencias que hubieron. No sé, no sé, estos dictadores latinoamericanos se sienten seguros porque de Occidente compran armas. Después se descubrió que a distancia los británicos desactivaban con un mando remoto todos los misiles que le habían vendido y que los argentinos disparaban en contra de los navíos británicos. Y les desactivaban con mando remoto los radares de los navíos argentinos que habían comprado al Imperio Británico. Con la tecnología, con la electrónica, no podés emplear las armas que te vendieron en contra de quien te las vendió, porque se desactivan a distancia.
Por eso que Maduro y antes Hugo Chávez le habían empezado a comprar armas a rusos y chinos, porque sabían, tal vez, sobre todo Chávez, Maduro no sé, que si compras al imperio yanqui armas, ellos tienen el botoncito para desactivarlas. Armas, lanzamisiles, cohetes, aviones. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué harás? ¿A quién le dispararás? Pero los bailes de Maduro aparecía más que nunca inmaduro con su forma de hablar inglés. Ahora, la que es la política líder de la oposición, que no me acuerdo cómo se llama, y el celular no me ayuda porque tiene línea, pero por alguna razón no se carga. La líder de la oposición, que me olvido siempre los nombres, está esperando a que las reformas las haga la presidenta interina, que pertenece al oficialismo, porque no se quiere manchar con reformas impopulares que tiene que hacer, digamos, se tienen que hacer sí o sí, vinculadas sobre todo al sector petrolero. Se ripristinó el wifi, se hacía una live, era mejor, se ripristinó el wifi y vengan por mí, esto lo quería decir al inicio, cobardes, así retó y desafió Nicolás Maduro el 3 de enero. ¿Qué pasó en Venezuela el 3 de enero 2026? O sea, borré la calle, borré esto, borré lo otro, pero se parece que es siempre un celular viejo. Vengan por mí, cobardes, los espero en Miraflores, o sea, en el Palacio Presidencial. El día que Maduro llamó cobarde a Trump y lo desafió a que vaya, fue muy sabio de parte suya. Él fue. ¿Y por qué? Porque o sea, reapareció en redes sociales el vídeo en que Nicolás Maduro desafía a Donald Trump. Señor cobarde, aquí lo espero en Miraflores. Vengan por mí, cobardes. Fueron las últimas palabras antes de empezar a cantar Peace, peace, all you need is peace. De nuevo se cortó. O sea, nunca se terminó de cargar la página. Y no, este celular. No sé si a la oposición estaba Colina Machados. No lo sabré nunca porque yo me olvido las cosas y bueno. La vicepresidente Rodríguez encabeza una reunión de urgencia tras el ataque estadounidense. Así que ahora la vicepresidente es presidenta interina. Ella juró hasta que no regresa Nicolás Maduro. Vamos a ver. Líder oposición. María Corina Machado ahora. El problema de Donald Trump, ustedes comenten acá abajo si todavía me están siguiendo, es que sus declaraciones
sobre el petróleo que quiere recuperar y el control de Venezuela, que dice Estados Unidos gobernará Venezuela y tomará el petróleo que le pertenece a Estados Unidos, peligran de unificar todo Venezuela, tanto la oposición a Maduro como los maduristas, porque estas declaraciones no gustan a nadie. Todo el mundo dice, un momento, el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Las compañías petroleras yanquis tienen concesiones, no tienen la propiedad del petróleo, tienen la concesión a extraerlo. Así que las declaraciones inconvulsas de Donald Trump peligran la estabilidad en la región. Y la misma María Corina Machado afirma que su coalición debería liderar Venezuela, pero no sé si se quiere hacer cargo acerca del petróleo de lo que dice Donald Trump, porque ninguno la va a apoyar en Venezuela a la líder opositora Corina Machado si ella apoya la adueñación del petróleo por parte de Estados Unidos. O sea, ¿ustedes qué piensan? Escríbanlo acá abajo. ¿Hizo bien Donald Trump a apresurarse a decir que Estados Unidos iba a recuperar el petróleo que le pertenecía y a enviar petroleras? ¿Tendrá un impacto negativo en la población, incluso entre los antichavistas y los antimaduristas? Comenten acá abajo en chat o en los comentarios. Compartan este vídeo para que también otros puedan comentar. Y me digan, ¿se apresuró Donald Trump en opinar que las petroleras norteamericanas iban al rescate del petróleo norteamericano en Venezuela, cuando ahora por el momento ninguna petrolera quiere ir porque el teatro político en Venezuela es siempre inestable? Ustedes me lo comenten acá abajo. Sépanme decirlo. Estoy haciendo una premier muy larga, 33 minutos, 30, no leo bien. Espero de involucrar muchas personas porque este es un argumento muy serio. Hasta me filipeó el celular. Necesito de uno nuevo. Incluso uno de 50, 60 dólares, esos celulares chinos. No necesariamente de un iPhone 18 Pro Plus. Bueno, si me quieren regalar eso también, está bien. Si ustedes me hacen una donación en mi canal principal de YouTube, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 10 dólares, yo les voy a tratar un tema a petición, tanto en el canal principal como eventualmente en ese. Ustedes me digan, Santen-chan, publica en tu canal secundario un vídeo en español tratando de esta cosa, y yo veré de satisfacerlo. Sobre todo si ustedes pagan en mi canal principal, deberían de aparecer acá vídeos aconsejados cada tanto de mi canal principal
y vídeos aconsejados a fin reproducción de este vídeo. Tengo todavía las pastillas, las vitaminas de tomar. Entonces, ¿qué opinan de todo este acontecimiento? ¿Donald Trump calculó todo bien o simplemente hizo algo a efecto? Porque no se sabe después si, según el derecho internacional, tendrá que liberar Maduro antes incluso de hacerle un proceso. Porque el peligro es que la Corte Internacional no reconozca válida esta captura sin un mandato de captura internacional y que cualquier proceso resulte en un abuso de autoridad por parte de Estados Unidos, porque si no, lo único que cambió fue que decidieron los algoritmos que pasaron a mejor vida. Se hace así, no metafóricamente se dice, pasaron a mejor vida 80, 90 cubanos, 120 cubanos que eran la escolta armada de Maduro, porque si lo devuelve para atrás el régimen se quedó intacto con la Rodríguez, que asumió el cargo interino de presidenta interina esperando el regreso de Nicolás Maduro. Todos en las calles, en las plazas, también en Italia, cayó el dictador, cayó el régimen, cayó el régimen, cayó el régimen. ¿Cuál régimen? El régimen está ahí, está Diosdado Cabello, están todos. No murió ni uno, no se fue en exilio ni uno, están todos ahí. Acá no es la caída del Tercer Reich, en donde decidían terminar con su vida, decidían escapar como Heinrich, o decidían terminar con su vida como hizo Adolfo, o eran capturados y procesados y bajo todos los frentes perdían ejércitos, divisiones y todo. La caída del Tercer Reich fue realmente una caída plateal, pero tuvieron que bombardear a Alemania por años. Murieron, pasaron a mejor vida millones de alemanes y también de soldados o además que civiles, y se destruyó toda Europa porque los alemanes del Tercer Reich estaban por toda Europa con bases militares e incluso ensediamientos en las ciudades. Entonces para echar los alemanes se tuvieron que bombardear muchas ciudades. Y acá en Venezuela no pasó nada y se cambia un régimen dictatorial simplemente capturó. O sea, ¿qué habría pasado en la Alemania del Tercer Reich si se capturaba a Adolfo y todo seguía como así en lucha? Ustedes escríbanlo acá abajo. Intentaron atentar en contra de Adolfito, fallando, pero si lo habrían logrado, ¿qué pasaba con toda la cúpula del partido alemán en su lugar, con todos los generales en su lugar, con todas las armas y los ejércitos que tenía Alemania al inicio? No cambiaba nada, no cambiaba nada, no hubiera cambiado nada. Se necesitaba pisar suelo firme en el Tercer Reich y para hacerlo vencer la oposición al dictador alemano, austríaco mejor dicho, que hay toda una historia detrás porque él no se reconocía como austríaco
que es una larga historia que explicaré en otro vídeo si ustedes me lo piden, pero sucede que la Alemania, cuando se reunificó con Bismarck, si no me equivoco, lo estudié en la escuela, hizo una negociación de estados con Austria, con el imperio austríaco, austrohúngaro, y le cedió parte de la Bavaria, le dio la Bavaria del sur a Austria, y Austria le dio territorios alrededor de Alemania para que sea más grande. Adolfito y los demás alemanes, ya antes de que él naciera en 1889, nunca aceptaron esta negociación, y por eso que querían, en clave de revancha, que Austria misma pasara a ser alemana. Así te aprendes a apropiarte de territorio alemano, porque la Baja Bavaria era alemana, no era austríaca. Después de la guerra regresó a ser austríaca de nuevo. Entonces, según ustedes, los Estados Unidos están a mitad de la obra, o simplemente quisieron un gobierno interino para que arregle las cosas, los asuntos pendientes acerca del petróleo. Donald Trump quería solamente eso. La dictadura no cayó y hay que ver si podrá regresar la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, o si ellos se conforman con el regreso del pasaje de propiedad más que de las concesiones a las petroleras norteamericanas. Opinen acá abajo, porque hay voces que dicen que efectivamente a las petroleras norteamericanas, mírenme, no les interesa regresar a Venezuela, tienen que dar miles, cien de miles de millones de dólares para arreglar estructuras e infraestructuras que antes Hugo Chávez da Fría y después Nicolás Maduro habrían deteriorado, porque las infraestructuras petroleras hay que recambiarlas. El acero se corroe, el hierro se corroe, los tubos se corroen y estaría todo en muy malas, pésimas condiciones para la demanda extractiva del petróleo venezolano, que es muy denso, muy espeso, mucho más difícil de extraer del petróleo tejano de calidad, no sé si Brand o Brent tejano. Que el petróleo tejano es de calidad superior porque es suprafino, es casi líquido. El petróleo de Venezuela parece pasta de cacao como sale, lento. No digo que otra cosa de perro puede parecer cuando sale. Entonces, con esto he dicho todo, he acabado incluso mi desayuno con el mate. Ustedes me ayuden a cambiar este celular, si quieren, haciendo una donación en mi canal principal, de que verán los vídeos acá, y me escriban en la causal del versamento. Hay celulares que cuestan 50, 60 dólares, 40 dólares, tipo los Tecno y los Infinix, pero que sean más veloces que esto. Capaz no con un Helio 100, con un Dimensity 6000, 7000, y me escriban: Santen-chan, te regalo este celular. Cierto que si son en 30 o 40 a comprarme, a quererme comprar, regalar un celular, donándome 50 o 60 dólares, yo no voy a comprar 50 o 60 celulares, voy a comprar uno, o tal vez me compraré también otras cosas.
Y lo mismo vale si ustedes quieren hacer petición de un vídeo que tal vez publique en este canal, pero las donaciones se las pueden hacer solamente en el canal principal porque este no tiene las monetizaciones. Entonces me digan, Santen-chan, háblame de esta cosa, y me donan 10-20 dólares, así me ayudan a ir adelante, porque todos mis vídeos son libres y gratuitos, pero yo necesito financiación. Ahora los dejo, si no mi cámara se va a recalentar mucho. Tomo mi último matecillo. Y por hoy rien ne va plus. Chao. Gracias por haberme seguido. Es mucho tiempo que no hacía un vídeo en este canal. Ahora sale Flor de Premier. Quién sabe, si me van a seguir mucho en este canal, van a salir muchas más Premier en español. Vamos a ver. Todo depende de las visualizaciones que voy a tener. Chao, desde vuestro querido amigo Santen-chan, y feliz y próspero año nuevo 2026. Compartan este vídeo para ayudarme y para que también otros puedan comentar. Y comenten ustedes si les gustó, den like y se suscriban. Y se abonen a mi canal principal y regalen un abonamiento a mi canal principal. ¡Chao!